Si bien, como venimos viendo, la educación social es una disciplina que nos va a ayudar directamente a atender los problemas y necesidades que existen dentro de la sociedad a partir del diseño y lo que es la implementación, sea de proyectos, de programas, de actividades, de estrategias, donde vamos a aplicar la pedagogía para poder actuar. Por ejemplo, en el caso de la educación social, cuando dentro de una comunidad existe un alto índice de analfabetismo, puede intervenir lo que es la educación social a través de campañas de alfabetización. Sería un ejemplo que les podía dar en cómo se une la educación social con la parte pedagógica, precisamente para la educación y la formación de un contexto vulnerable. Ahora bien, la educación social y el trabajo social, como menciona aquí, son dos profesiones que básicamente están unidas. ¿Por qué razón? Por un lado, el trabajo social se centra en el bienestar de la sociedad. Por otro lado, la educación social, mediante su acción pedagógica, lo que busca es mejorar precisamente a la sociedad a partir de un proyecto de formación. Ahora, estas dos disciplinas se unen. En trabajo social, la educación social es el quehacer. Y en la educación social se requiere del trabajo social para poder ejecutar la parte pedagógica. Dice acá, desde que se implementara el grado hace unos años ya se pueden ver en algunas universidades la unión de estas dos carreras en una sola. Sin duda, una gran idea para ser un profesional completo. ¿Qué significa? Ustedes se centran en lo que es el bienestar de una sociedad a partir de la identificación de necesidades o problemas que están dentro de la sociedad. Pero para atenderlos muchas veces se requiere de llevar a cabo un proceso de formación. Y al llevar a cabo lo que es un proceso de formación, se requiere por ley de la parte pedagógica. Es donde aquí ustedes tienen que aprender la pedagogía. Ustedes se preguntarán qué es la pedagogía. Es la ciencia que se ocupa de lo que es prácticamente la formación de un individuo. Ustedes van a aprender tanto el proceso de enseñanza como de aprendizaje para lograr mejorar la calidad de vida de un individuo. Prosiguiendo con educación social, nos dice, según la sociología, la educación es un proceso de transmisión del conjunto de costumbres y tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación. Okay. En educación social vamos a retomar para comprender esta disciplina, qué es en general la educación. Y aquí nos dice, la postura de la sociología, otra disciplina, es que la educación se da a partir de que una generación antigua le transmite a otra nueva el conjunto de costumbres, tradiciones, estilos de vida. ¿Qué significa? Si nosotros vamos a una comunidad, a un contexto, ese contexto tiene una ideología, un pensamiento de hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque esa ideología se ha venido transmitiendo de generación en generación. Siguiente punto. Según la pedagogía, que es la postura que ustedes se van a centrar más. La educación es un proceso que tiene como objetivo el desarrollo del pensamiento para aplicarlo en la vida diaria. Voy a poner un ejemplo. Para la pedagogía, si vamos a trabajar dentro de una comunidad en una problemática donde existe un alto índice de violencia en las mujeres, lo que queremos hacer es trabajar con las mujeres que padecen esta situación y lograr generar un cambio en su pensamiento. Lograr llevarlas a reeducarse, a quitarse ideologías que les impide tener un crecimiento por otras que le van a brindar un bienestar. Entonces, en pedagogía tenemos que educar para transformar el pensamiento y a la par transformar, obviamente, la vida del ser humano. Bueno, vamos a entender aquí los fines de la educación social. Primer fin, informar a la población de las prestaciones y características de los servicios educativos. Si estamos en una comunidad y vamos a implementar programas de índole socioeducativo, tenemos que informar a la población. Campañas de alimentación, campañas específicas, por ejemplo, educativas, de alfabetización, campañas para la salud, entre otras. Tenemos que informar a la población. Siguiente, observar y detectar sujetos o grupos que se encuentren en situación de riesgo o inadaptación. Se trata de que en ese contexto identifiquemos grupos vulnerables. Como les venía comentando, puede ser que en una comunidad identifiquemos que un 80% del 100 presenta
falta en la comprensión de lectura o no sabe leer ni escribir. Por lo tanto, detectamos una situación y nos damos cuenta que existe un fuerte grupo vulnerable ante esta situación. Siguiente, contactar a dichos sujetos o colectivos y relevar la información necesaria para intervenir. A partir de que detectamos, reunimos a la población y le damos a conocer la problemática que está aconteciendo y cómo podemos atenderlo a través de campañas, de procesos educativos, entre otras estrategias que posteriormente ustedes estarán aprendiendo. Siguiente, planificar programas e implementar una intervención educativa acorde a esas necesidades. Ok, si queremos intervenir tenemos que planear, organizar qué es lo que vamos a hacer y paso por paso cómo llevarlo a cabo. Ahí en la parte de la intervención, en la parte socioeducativa. La otra, lograr así la integración crítica de los sujetos en la realidad. Es hacerle ver a los sujetos la realidad que están viviendo, la situación que está presentando, cómo lo viven y cómo les afecta. Que ellos prácticamente sepan por lo que están pasando. Otro de los fines es implicar a los contextos sociales de pertenencia al sujeto o de grupo, tanto en el proceso educativo como en las respuestas a las necesidades y problemas que plantean. Implicar, hacer movilizar a ese contexto que pasa por esa situación. Si hay un fuerte índice de personas que presentan analfabetismo, tenemos que movilizarlos a ellos para poder erradicar esa situación. Siguiente punto, es la parte de coordinar el trabajo con el de otros profesionales que puedan trabajar directa o indirectamente con los sujetos y con los recursos comunitarios. Puede ser que en nuestra intervención requiramos de lo que es un especialista en psicología, un pedagogo, requiramos de algún médico u otros especialistas que van a ayudar a complementar la parte de la intervención. Siguiente, mediar entre los sujetos y el ámbito institucional de manera de facilitarles el acceso a recursos escolares, sociales, laborales, subsidios, etc. Hacer que las personas puedan integrarse al ámbito institucional y lograr formarse. Estamos hablando de estos fines de la educación social, que es muy importante que ustedes prácticamente comprendan, ya que estos fines nos van a dar a conocer todas las funciones que vamos a realizar dentro de esta asignatura.